exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Con 12 minutos de la mañana. Hay una nueva herramienta que podría ir en la línea de la transparencia, que es lo que tanto los ecuatorianos anhelamos, que haya, por ejemplo, a propósito de las contrataciones públicas, información, acceso, en fin, una serie de elementos que a través del tiempo a ratos han sido muy esquivos, ¿no? Que no ha habido la posibilidad de hacer ese acercamiento. Pues bien, hemos contactado a Marcelo Espinel, el vocero del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, porque ellos están haciendo un trabajo a propósito de, decía, una nueva plataforma que ha implementado CERCOP, que tiene relación con las contrataciones de emergencia y que, claro, tanto malestar causa en la ciudadanía porque parecería que se aprovecha la figura de la emergencia para armar contrataciones no precisamente apegadas a la ley. Bien, gracias a Marcelo por atendernos. Cuéntenos en qué ha consistido esta investigación y cuáles son los primeros datos en términos de la contratación en época de emergencia. Muy buenos días. Andrés, muy buenos días y un afectuoso saludo a su distinguida audiencia. Precisamente desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hace pocas semanas hemos decidido implementar un nuevo proyecto que es del Observatorio de Contratación Pública, que lo que busca es tratar de promover algo conocido como la contratación abierta en Ecuador. Y la contratación abierta no es más que un nuevo modelo de gestión dentro de los procesos de contratación pública en los que trata de aprovecharse la transparencia, fomentarse la rendición de cuentas, pero también el involucramiento de distintos sectores para tratar de mejorar la contratación pública en el país. Y con mejorar me refiero a volverla mucho más eficiente, a promover la competencia, pero sobre todo a prevenir la corrupción. En esa línea, Andrés, el Estado ecuatoriano, como tú recordarás, desde hace algunos meses atrás está implementando algo que se llama el Plan de Gobierno Abierto, que incluye 10 compromisos. Y dentro de estos 10 compromisos se encuentra el compromiso de la contratación abierta y que a través de CERCOP se está buscando la implementación de una plataforma de información abierta de contrataciones públicas. Sin embargo, CERCOP, en el marco de la emergencia, hizo un esfuerzo adicional y decidió adelantarse en el cumplimiento del compromiso al colocar a disposición de la ciudadanía información abierta, entiéndase datos utilizables y reutilizables sobre las contrataciones de emergencia a consecuencia del COVID en Ecuador. Es así que desde el 7 de mayo hemos podido analizar la información que se encuentra en nuestra plataforma de datos abiertos y que todos los ciudadanos tenemos el derecho de acceder y empezar a fiscalizar cómo el Estado ecuatoriano está gastando nuestro dinero. Es decir, que en principio está bien la información, y esto lo digo porque hace un momento conversábamos con un miembro de una comisión anticorrupción internacional desde Honduras, y él se quejaba, decía que sí, el gobierno hizo pues esta convocatoria pública para la lucha contra la corrupción, un gran despliegue mediático, pero ha pasado un año y resulta que el gobierno no ha cumplido con su compromiso. Entonces, bueno, en este caso concreto la cosa sí va bien, es decir, hay un acceso, hay transparencia, hay información adecuada para poder trabajar sobre estos parámetros que ha mencionado. Así es, Andrés, sin perjuicio de que yo también comparto la posición del comisionado experto de esta comisión que pretendía crear el gobierno, que yo creo que existen estas islas de éxito, si podemos llamarlo así, y en este caso específico de la plataforma de contratación abierta, CERCOP está haciendo bien las cosas. Y eso creo que es necesario reconocerlo también como sociedad civil, de que ahora la ciudadanía está contando con más información y eso nos permite tanto a los ciudadanos y a los periodistas de investigación empezar a identificar, como te comentaba, cómo se está gastando la plata. Y si tú deseas, pues Andrés, podemos empezar a abordar estos datos, ¿no? Por supuesto, cuéntanos, ¿cómo se ha invertido entonces? ¿Cómo se ha hecho estas contrataciones? Yo creo que existen hallazgos interesantes. En primer lugar, nosotros analizamos los datos de las contrataciones de emergencia realizadas durante los meses comprendidos entre abril y julio. Y se puede identificar, en primer lugar, que el Estado ecuatoriano por emergencia gastó un total de $207.2 millones a través de un total de 7.040 contrataciones. Y aquí lo que tenemos que mencionar, Andrés, es que se nota un decrecimiento de la cantidad de dinero que está gastando el Estado ecuatoriano, y esto puede responder a que nos estamos quedando sin recursos. Por ejemplo, mientras que en abril
gastamos 59 millones de dólares y en mayo 81 millones de dólares, el mes de julio ya bajó a 2 millones de dólares. Es decir, que dentro de estos 207 millones de dólares que te comenté que hemos contratado durante los 4 meses, en julio solo se ha gastado el 6%. Y ahí habría que hacer un estudio mucho más profundo sobre si este decrecimiento responde a que no tenemos recursos o que el Estado ecuatoriano adquirió en una gran cantidad de bienes, de insumos, etcétera, y que no necesita realizar más contratación. Claro, hay varias lecturas, ¿no? En el sentido de que tal vez la cosa está mejorando y por lo tanto no se requiere de mayores inversiones, pero habría que irlo analizando con detenimiento. Pero ya te da unas luces de... Podemos investigar un poco más, ¿no? Eso también es interesante, porque si es que tú antes querías hacer esta investigación, Andrés, tú tenías que por poco revisar los 7.040 procesos contractuales. El hecho de que tengamos esta nueva plataforma que te permite descargar todos los datos y analizarlos hace que los ciudadanos y los periodistas o las mismas instituciones privadas que deseen conocer cómo se está moviendo el mercado puedan acceder a mejor información. Y esto, por ejemplo, ya podemos encontrarlo en el segundo ítem del informe, que es qué artículos adquirieron. Y podemos identificar que el artículo que más adquirió durante estos 4 meses fue la pastilla que se está utilizando más, que es el paracetamol, en un total de 55 millones de unidades. Caramba. Insumos de uso general, como por ejemplo los cubrebocas, guantes, etcétera, etcétera, 17 millones de unidades de insumos de uso general, 10 millones de mascarillas, 5 millones de guantes y en quinto lugar un total de 2 millones de la pastilla losartán, que es la que permite controlar la presión arterial. Entonces podemos darnos cuenta que la mayor cantidad de contrataciones sí estuvieron enfocadas a estos insumos que nos permiten combatir el COVID, ¿no? Y se podría cotejar, si se ha comprado esa cantidad, por ejemplo, de pastillas, uno diría, bueno, entonces tiene que estar la cobertura en el mercado, es decir, no debería haber escasez de medicinas, es decir, ahí también se podría trabajar en ese tipo de asociación, digamos, de reflexiones, ¿no? Completamente, y aquí tal vez yo me quisiera saltar por un momentito a otro tema que sería importante discutirlo en el futuro. No sé si tú has escuchado que el gobierno nacional está interesado, o que está planificando más bien, la compra de medicinas que tiene que realizar el Estado cada cierto tiempo. Y han dicho que quieren hacer un nuevo proceso de contratación de medicinas en el cual se pueda realizar una trazabilidad sobre los insumos, en este caso pastillas, que se ha adquirido por parte del Estado. Y ahí es importante conocer la cantidad, para que tú precisamente puedas identificar en dónde están las medicinas que adquirió el Estado ecuatoriano y que no se utilice esta excusa que en muchas ocasiones ha devenido en casos de corrupción de que el insumo supuestamente no existe. Saber cuántas unidades se compraron nos permite a los ciudadanos exigir que determinada entidad pública nos entregue, ¿no?, esos recursos. ¿Qué otros elementos arroja la información a propósito del acceso a esta plataforma? Hay algo que es interesante y que es pertinente investigar a mayor profundidad, y es al respecto de quiénes fueron los mayores proveedores del Estado. Ya que dentro de los 10 proveedores que más contrataron, se está alojando aproximadamente el 20% de estos 207 millones de dólares. Es decir, que en 10 proveedores del Estado se alojaron 40 millones de dólares. Y lo interesante aquí es que existen 2 personas naturales que contrataron con el Estado y que recibieron un total de 15.3 millones de dólares. Estas personas naturales, el giro de su negocio siempre ha estado relacionado con los insumos médicos, pero hay algo que llama la atención, Andrés, y es que uno de esos proveedores del Estado, que se llama Isidoro Ricardo Martínez Velázquez, al momento en el cual se le adjudicó el contrato, él mantenía una deuda en firme con el SRI. Y esto, de acuerdo a la ley orgánica del sistema de contratación pública, es una inhabilidad expresa para ser contratista del Estado. Es por eso que es pertinente que tanto CERCOP, el Ministerio de Salud Pública, que fue la entidad contratante, así como el SRI, sean auditados por la Contraloría para identificar en dónde estuvo el error. Porque claro, el proveedor en este caso ya entregó el bien, se adjudicó el contrato, se cumplió con el contrato, etcétera, 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 pero este contrato no tenía que producirse, ya que la ley es clara al respecto de cuáles son los impedimentos para ser contratista del Estado. La figura de emergencia implica lograr agilitar los trámites porque justamente se requiere por una situación extraordinaria. Me pregunto, de todas maneras, tiene que haber filtros de control para evitar que haya episodios de corrupción. Y me pregunto también, ¿es factible que en emergencia se pueda entonces
digamos, asignar a una empresa, a un proveedor específico porque tiene esas características y en emergencia hay que hacerlo rápido y se justifica entonces que sea así o no? En este caso no, porque la ley es clara. Sí, las contrataciones de emergencia buscan celeridad porque se trata de enfrentar la crisis. Claro. Sin embargo, las inhabilidades para los contratistas se mantienen. Porque, pongámonos en un ejemplo tal vez ficticio en este caso, Andrés, puede existir un proveedor del Estado, un potencial proveedor del Estado que tiene deudas de millones de dólares con el Estado al respecto de impuestos y precisamente se le asigna un contrato para que puedan sustentar esa deuda. Claro. Algo que terminaría distorsionando el mercado, si podemos llamarlo así. Entonces, es necesario aquí que la Contraloría intervenga, así que sí hacemos un llamado de atención y nos unimos al llamado de atención que ya lo han hecho portales de periodismo de investigación al respecto de este proveedor, pues este es un elemento adicional que tal vez no se había identificado antes, que esta persona mantenía una deuda y contenía en este caso una inhabilidad para poder ser contratista del Estado. Este caso, a ver, sí. Continúa. En un segundo aspecto, Andrés, también lo que se puede identificar es qué contratos fueron los más costosos. Y aquí nosotros identificamos 3 contratos. El primero fue uno realizado por el Ministerio de Salud Pública, que implicó la adquisición de estas mascarillas de filtrado, estas mascarillas N95, y que ascendió a un total de $9.970.000 para los ecuatorianos. En un segundo lugar fue el contrato realizado también por el Ministerio de Salud Pública, que implicaba la adquisición de 900.000 pruebas rápidas para la determinación de anticuerpos, pero el tercer contrato es el que llama la atención. Que es un contrato por un total de $4 millones, de $4.709.260 con 50 centavos para ser exactos, y que fue realizado por la Fundación Municipal para la Regeneración Urbana, Guayaquil Siglo XXI. Y lo que se contrató fue una prestación de servicios de trapeado y servicios de limpieza para las áreas regeneradas de Guayaquil. Caramba. ¿Y por qué te digo que esto llama la atención? Porque de acuerdo a la norma, y esto tiene que ser investigado a mayor profundidad, tanto por SACOP como por Contraloría, porque nosotros no nos metemos ya en esos detalles, pero de acuerdo a la norma, de manera muy general, se establece que los procesos de contratación en emergencia solo podrán durar mientras esta emergencia se mantenga. Sin embargo, este servicio de trapeado es para un año. Entonces, esto estaría contrariando la norma. Si uno revisa el portal de compras públicas, se puede evidenciar que CERCOP solicitó a la fundación, en este caso municipal para la regeneración urbana de Guayaquil, que haga ajustes al contrato de tal manera que se evite caer en una posible ilegalidad que después podría acarrear sanciones. Si uno revisa el portal web de compras públicas, puede evidenciar que existe este sentido de CERCOP. Sin embargo, hasta el día de hoy no se puede observar esta mención. Sí llama muchísimo la atención precisamente, y con esto culmino, Andrés, que se haga una contratación de emergencia para un servicio de limpieza y de trapeado que durará un año cuando la norma en este caso lo impediría. Porque claro, uno diría en emergencia tiene que haber ciertos criterios para ese tipo de contratación. Me pregunto si lo que estás mencionando, el servicio de trapeo para regeneración urbana, encaja en la figura de emergencia. No lo sé. Debe haber algún tipo de criterio previo, de filtro. Exactamente. Y siempre, precisamente, las contrataciones en emergencia tienen que responder a temas de fuerza mayor, y tratar de enfrentar la emergencia. Porque uno también se puede preguntar, ¿la limpieza de pisos nos ayuda a evitar, por ejemplo, la propagación del COVID? Tal vez para un médico puede ser que sí, para un epidemiólogo te puede decir que sí. Sin embargo, el hecho de que se haya realizado un contrato para un año de duración, que es algo que es incompatible con la emergencia, con la contratación de emergencia, sino que debería hacerse a través de los procedimientos del régimen común establecidos en la ley, es algo que llama la atención. El CERCOP llamó la atención de esta entidad y ahora habrá que ver si es que la Fundación Municipal para la Regeneración Urbana de Guayaquil ha tomado o no cartas en el asunto. Caso contrario, Contraloría debe intervenir. Y ese es el rol que nosotros queremos tener dentro de las distintas aristas del Observatorio de Contratación Pública, utilizar estos datos para llamar la atención de las autoridades y que los intervengan. En el caso de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, no queremos convertirnos, mi querido Andrés, en una oficina de recepción de denuncias, sino realizar análisis basados en datos que permitan
que los ciudadanos puedan, en este caso, conocer cómo se utilizan los recursos y, en este caso, empoderarnos de nuestro derecho a ejercer el control social a las autoridades públicas. Al evidenciar estos casos en donde presuntamente se podría decir que algo está medio extraño, me pregunto, ¿allí Contraloría debería actuar de oficio o debe esperar que alguien le envíe, digamos, este caso? En lo absoluto, Contraloría tiene y puede realizar, en este caso, actuaciones de oficio dentro de las distintas auditorías que ellos realizan, así como CERCOP realiza este tipo de llamados de inspección durante las etapas precontractuales. Y también al respecto de estas contrataciones en emergencia, CERCOP ha sido muy claro, emitió unos lineamientos meses atrás al respecto de cómo tienen que realizarse las contrataciones en emergencia y qué es lo que tienen que evitarse. Y hay que recordar aquí que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es clara y establece que las recomendaciones del CERCOP son de cumplimiento obligatorio. Muy bien, el tiempo ha concluido. Quiero agradecerle a Marcelo Espinel, vocero del Observatorio